misericordia es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel. Su misericordia es para siempre. Una vez más, díselo. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Vamos, alguien puede adorar al Señor ahí en su casa. Gloria al Señor. Él nos ha hecho libres. Una de las cosas por la cual nosotros cantamos en todo tiempo, no importa la adversidad, es porque Él nos ha hecho libres. Jesús nos ha hecho libres con su sangre preciosa. Por eso cantamos este coro alegre. Gózate en el Señor. A su nombre, gloria. Jesús sanó a un ciego, lo hizo ver. Al gadareno libre lo dejó. Al leproso él limpió. A un cojo hizo andar. Dio la esperanza a vidas tristes. Hoy puedo declarar. Hoy yo soy libre. Hoy yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí y Cristo la rompió. Hoy yo soy libre. Hoy yo soy libre. Y yo soy libre por la mano del Señor. Si usted será libre, alábale. En tu casa da un grito de júbilo. A la muerte y al sepulcro él venció. Y milagros hoy mayores puede hacer, pero nada se compara cuando su espíritu te libra, pues cuando
Señor de señores. Él es bueno. Aleluya. Les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es un gusto poder saludarles a través de estos medios. Sé que hemos estado pasando días diferentes, días que pudiera parecer que no sabemos muy bien qué es lo que va a continuar, pero lo que sí sabemos es que podemos continuar a través de este tiempo teniendo nuestros servicios, nuestros devocionales en casa y tomar tiempo para buscar de Dios. Creo que es importante que en este tiempo la iglesia de Dios tenga como meta, como reto, sobresalir a pesar de los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y en esta tarde a mí me gustaría que usted tomara un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios y que juntamente pudiéramos dejar que Dios nos hable a través de su palabra. Hay un pasaje en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 5, que me gustaría leer con usted en esta tarde y hablarle un poquito acerca de una experiencia que Pedro estaba teniendo. Pedro, aquella persona que nosotros conocemos como el discípulo de Cristo más adelante, en este momento no era un discípulo, pero vamos a ver cómo es que él inicia en la cuestión de su fe, pero también los retos que le va presentando la vida y seguramente el sentir de él como persona, como ser humano, las aflicciones como todas las personas las hemos tenido, pero cómo es que él va descubriendo quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer en su vida. Y dice Lucas 1 al 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y se sentase, y enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos delante de tu presencia. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, por todo lo que tú nos das, porque a través de estos tiempos podemos celebrar tu fidelidad para con cada uno de nosotros, para con la iglesia. Gracias, Señor, porque somos una iglesia victoriosa, no solamente en nuestra iglesia, sino alrededor del mundo. Podemos declarar y decir que somos victoriosos porque tú estás con nosotros. Te adoramos y te bendecimos y te pedimos, Padre, que nos hables y nos ministres a través de tu palabra viva y eficaz, que venga a hacer un efecto en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Sabe que esta es una historia que muchos de nosotros hemos leído por tiempo, pero esta es una historia que la Escritura dice que se desarrolla en Genesaret. Y algo que nosotros podemos ver es que Genesaret viene del hebreo, que significa jardín de las riquezas. Esta es una historia que si usted la nota y pone atención a los detalles que Cristo estaba relatando o que Lucas nos dice acerca de las palabras que Cristo decía, bueno, pues podemos ver la historia de unos pescadores que no tienen nada que ver con el jardín de las riquezas, sino que han experimentado quizá la peor noche de su vida, siendo ellos pescadores experimentados. No podemos ver que hay una efectividad en lo que ellos han hecho. Y Genesaret era un lugar que significaba así, jardín de las riquezas, porque era un lugar de Galilea que se distinguía por las zonas que eran muy cultivables, y aún hasta el día de hoy sigue siendo así. Históricamente y aún hoy en día viene a ser de los lugares más fértiles de ese país. Y cuando comenzamos a leer la historia, dice que la gente deseaba escuchar las enseñanzas del maestro. Estaba un ambiente de bullicio, porque dice que la gente se agolpaba, la gente estaba en multitud allí.
Y algo que podemos nosotros captar de esta historia es que mientras había un lugar de bullicio, para muchos la atención estaba atrayendo Cristo en este momento, también había un grupo de pescadores por separado que no contaban con ese mismo ánimo, que no estaban siguiendo a la multitud, sino que la condición de ellos era totalmente diferente a lo que se estaba viviendo alrededor. Cristo encuentra un lugar ideal en medio de esta multitud y dice que Él se enfoca y ve unas barcas. En esas barcas, Él encuentra una barca específicamente a la cual Él quiere usar como púlpito, y es la barca de Simón, el que más adelante nosotros conocemos como Pedro. Lucas comienza hablando de estos pescadores, pero si nos damos cuenta más adelante, se queda este grupo por separado, y entonces nosotros vemos que la conversación de Cristo se enfoca específicamente con Simón. Ya no habla de los pescadores, sino la plática que Cristo hace directamente para que la barca sea movida un poco más adentro y Cristo poder predicar, fue algo que se le pidió directamente a Simón. Así que, bueno, todos podíamos ver a un Simón, o quizá toda la gente lo conocía, sabían que era el pescador, sabían que seguramente cada mañana lo iban a encontrar allí lavando sus redes porque ese era su trabajo. Todos lo podían ver en apariencia, todos conocían a la persona, quizá pudieran tener una amistad corta, pero no conocían lo que había en el interior de la vida de él. No sabían la manera en quizá cómo él se estaba sintiendo en ese momento. Pero la verdad es que él tenía una necesidad sobrenatural, tenía la necesidad de que Cristo viniera a hacer algo de los tantos milagros que Cristo comenzaba a hacer en ese tiempo, siendo el principio casi de su ministerio. Cristo estaba tomando una situación desfavorable que Pedro no sabía en ese momento, que Cristo estaba tomando el lugar que él necesitaba que viniera a ser trabajado. Así es que Cristo viene y hace de la vida de ese pescador un parteaguas de su vida en ese momento, porque después de este milagro nosotros vemos a un Pedro, a un Simón que ahora sigue al maestro. Esta situación venía a traer una afectación no solamente en lo físico, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Cuando yo le digo esto es porque nosotros podemos ver la condición física en la cual se encontraba Pedro. La Biblia dice que él había descendido de la barca y que él estaba lavando las redes junto con los otros pescadores. Y sabe que cuando nosotros estudiamos y vamos a ver un poco de la cultura de lo que viene siendo Palestina, en este tiempo la industria se consideraba un negocio que estaba floreciendo mayormente en lo que venía siendo la pesca. Quizá todos suponían que todos los pescadores tenían una entrada económica muy agradable, muy favorable para las familias, pero sabe que la pesca no era el mejor negocio que pudiera haber. Cuando yo le digo que no era el mejor negocio es porque a pesar de que había mucho comercio, había mucho que pudieran ellos pescar, era un estado que estaba siendo controlado, lo cual no favorecía a todas las personas, aun cuando ellos pescaran, aun cuando ellos tuvieran el producto. No todo ese producto venía a ser para la familia, sino que de esto era algo considerado por el Estado, que a final de todo no se quedaban con toda la producción. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos a un grupo de pescadores que cuentan con la experiencia. Tienen la experiencia de pescar, tienen el equipo que ellos necesitan para poder hacer el trabajo. Están ubicados en Genezaret, el mejor lugar, el jardín de las riquezas, el mejor lugar donde hay mayor ganancia de peces. Pero sin embargo, a pesar de estar ubicados en el lugar más propicio, la Biblia nos dice que ellos no han pescado nada. Ellos estaban cansados de trabajar toda la noche, estaban frustrados, estaban sin ánimo.
ya habían lavado sus redes para poder terminar su día y poder ir a sus casas, lo cual a nosotros nos dice que ellos se habían dado por vencidos. Esa noche no han logrado tener nada. No vale la pena quedarse por más tiempo en el mar porque el tiempo de su labor terminó y lo que no lograron durante toda la noche tampoco lo lograrán en ese momento. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido de esta manera, si alguna vez usted se ha encontrado cansado, trabajado, desanimado, frustrado, sin saber qué hacer, habiéndose esforzado, no viendo resultados y no sabiendo más qué hacer. Sobre todo en este tiempo, hermano, muchas personas hoy están batallando en un sentido económico, con preocupación, qué va a pasar con la familia. Bueno, pues mire, el ejemplo de Pedro no va muy lejos quizá de la situación en la que nosotros o algunas personas se pudieran sentir. Físicamente, el estado en el cual él se encontraba era cansado, sin respuestas favorables. Emocionalmente, en su condición actual, él tampoco se encontraba bien. Cuando yo le digo que tampoco se encontraba bien, es porque había algo que estas personas tenían, y es que ellos tenían que pagar tributos. Sabe que para este tiempo, en el tiempo en el que Cristo viene a desarrollar su ministerio, en estos primeros años, estaba Herodes Antipas, un hombre que había sido nombrado por los romanos como gobernador de este distrito de Galilea. Él controlaba los caminos, controlaba los puertos, controlaba los recursos naturales, por supuesto, todo lo que tenía que ver con los productos mineros, los forestales, los agrícolas, pero también los pesqueros. Así es que en este tiempo, aunque Pedro había ido a trabajar y era para su sustento, él también tenía que pagar tributo. Este tributo, hermanos, era una fuente que se daba como parte de lo que ellos habían ganado, pero aunque no tenemos nosotros un sistema claro de los datos acerca de los tributos que ellos pagaban en su sistema de impuestos, algo que nosotros nos damos cuenta es que dice que sí se pagaban fuertes impuestos a Roma. Tan es así que recuerde que la gente necesitaba que viniera un libertador que los librara del yugo romano, porque la gente se empobrecía cada vez más. Así es que para Pedro era una situación difícil no haber pescado nada durante toda la noche, porque no solamente se tenía que preocupar porque no tenía algo para el hogar, sino que también no tenía para pagar el tributo. Herodes tenía el derecho legal de explotar lo que eran los lagos y los ríos, y la pesca era parte de un gran negocio en este tiempo para ellos, así es que también era controlado por la casa real, en este caso por Herodes. Así es que lo que se hacía era que se firmaban contratos donde se les permitía a los pescadores ir y recoger los peces, pero se estipulaba que la casa real tenía un derecho a recibir parte de la ganancia que estos pescadores estaban teniendo. Y sabe que los documentos que se han encontrado del primer y segundo siglo a nosotros nos demuestra o nos dice, según lo que los historiadores han podido descubrir, es que los impuestos se pagaban en especie, no se pagaban con dinero. Es decir, que para Pedro todavía era más difícil esta situación. Emocionalmente no había pescado, no tenía para el sustento del hogar, no tenía para vender, no tenía para pagar el tributo, y aún así se dice que los pescadores pagaban entre un 25 y un 40% de las capturas que ellos hubieran tenido en ese día. ¿Usted se puede imaginar lo que estaba pasando en la mente de Pedro? Físicamente cansado, emocionalmente no había pescado nada. ¿Cómo iba a poder él solventar ese impuesto, lo de ese día? ¿Cómo iba a poder él salir adelante? Físicamente, emocionalmente, había una condición desfavorable para él. En lo espiritual, ¿sabe una cosa? Él tendría que estar dispuesto a tomar la oferta
que Cristo le estaba haciendo. Esta oferta requería de fe, requería de un accionar ilógico para él. Cristo le dijo: Pedro, boga más adentro, llévate la barca más adentro. Y hay una respuesta muy maravillosa que Pedro da. Me imagino que Pedro debe haber dicho, después de haber escuchado las enseñanzas de Jesús en este tiempo, no perdía nada. Él le da una respuesta a Cristo y le dice: en tu palabra echaré la red. Cuando él habla de boga, mar adentro, es mover los remos con más agilidad, con más vigor, ir más adentro del mar, del lugar donde él estaba, y colocarse en el lugar donde Cristo le diría que echara las redes. Era remar con empuje. Oiga, había trabajado toda la noche. Algo curioso es cómo poder nuevamente ir adentro, a donde yo sé que no va a haber ningún resultado, a menos es lo que la lógica de él le podía dictar. Pero él estaba dispuesto a probar otra vez. Aunque estuviera cansado, estaba dispuesto a probar nuevamente. Él sabía muy bien que la noche era el tiempo de pesca. La noche había pasado, así es que no había algo que él pudiera lograr. Además de esto, recuerde que Cristo, nuestro Señor Jesús, nació en un hogar con un padre que era carpintero, que seguramente le enseñaron el oficio de carpintero, pero no encuentro un lugar donde a mí me diga que Jesús sabía de la pesca. Así es que Cristo le dice: echa nuevamente la barca adentro y vamos a pescar. Él no era pescador, no tenía el oficio de pescador, quizá tenía algún conocimiento por el lugar, pero no tenía la mayor experiencia. Las circunstancias estaban en contra. Jesús le hablaba a personas expertas en este campo, a los que estaban allí. Ellos no eran nuevos en este negocio. Era el medio que ellos usaban para poder vivir. Lo ejecutaban diariamente. El mejor momento había sido la noche. Habían estado en el mejor lugar. Habían estado en el jardín de las riquezas. Sin embargo, no había resultados. Desde el punto de vista de Simón, lanzar nuevamente las redes, pues era algo absurdo. Quizá para los otros pescadores, quizá le han de haber dicho: Simón, ¿qué estás haciendo? No vas a lograr nada, ¿por qué lanzar las redes? Pero sabe que él tuvo que, por un momento, ver quién estaba delante de él, y él le reconoce como maestro. Le dice: maestro, hemos pescado toda la noche, pero en tu palabra yo echaré la red. Hay un reconocimiento de parte de Simón donde le dice: yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar la situación, pero si tú dices que yo lo haga, yo lo echaré. Estoy cansado, estoy frustrado, las redes ya están limpias, ya lo estamos guardando. Es absurdo lo que pides quizá, pero en un acto de fe y en un acto de obediencia, yo voy nuevamente a lanzar la red para recibir una pesca milagrosa, que es lo que muchos de nosotros hemos hablado y predicado y leído tantas veces. Pero viendo atrás de todo esto podemos encontrar un Pedro que viene a ser cambiado en su convicción, en su interior, viene a tener una experiencia nueva con Cristo, a pesar de lo difícil que pueda ser la situación, de lo que estuviera él pasando. Él está por experimentar en una área diferente lo que hace Cristo Jesús, lo que él es capaz de hacer. Pedro había conocido a Cristo, pero lo había conocido por un periodo corto. Él no había sido su discípulo, no le había seguido, no había visto los milagros, no había visto levantar a los muertos, sanar a los sordos, sanar a los leprosos, hacer que se multipliquen los panes y los peces. Él no había visto, no había andado con Jesús, no había caminado sobre las aguas, no tenía ninguna experiencia de vida cristiana que pudiera animarle a él a poder seguir adelante. No lo conocía, no había sido testigo de tantos milagros. Así que es digno de admirar la fe que él tenía. Es digno de admirar lo que él hizo desde ese primer momento, porque le dijo: yo no lo entiendo, no es lo más oportuno, no es lo más sabio conforme a mi inteligencia, pero si tú lo dices,
conforme a tu palabra será hecho. Y lo haré en obediencia y lo haré en fe, creyendo que aunque para mí parezca inútil, puede salir algo maravilloso de esta condición. Yo te diría en esta tarde, si es necesario, vuelve a lanzar la red. Si es necesario, aunque hayas trabajado toda la noche y aunque hayas hecho tantas cosas por querer remediar algo, vuelve a lanzar la red. Toma la convicción que Pedro tuvo, toma la fe que él tuvo en ese momento para poder nuevamente accionar y volver a hacer las cosas. Pero yo te animo en esta tarde que lo hagas de una manera diferente. Que tú le digas, Señor, como dijo Pedro, mas en tu palabra yo lanzaré la red. La condición que hay a mi alrededor, en mi familia, en el mundo, en la sociedad, en los trabajos, en la iglesia, en cualquier lugar pudiera parecer muy desfavorable, pero la iglesia del Señor es una iglesia que necesita ser levantada a través de estos tiempos, a pesar de las circunstancias, y decirle, Señor, en tu palabra yo echaré la red, en tu palabra yo echaré las cosas, en el nombre tuyo yo voy a accionar, creyendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Me gustaría que en esta tarde, en un momento, tú tuvieras un tiempo y le dijeras al Señor que tome el control de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, de todo lo que pudiera haber alrededor de nosotros. Ponlo en las manos de Dios, diciéndole que Él haga la obra como Pedro, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, que Dios sea glorificándose en la vida de cada uno de nosotros. Me gustaría orar por ti antes de despedirnos en esta tarde, antes de que tú hagas cualquier otra cosa. Me gustaría orar por ti, me gustaría que tú le pidas al Señor que Él sea sobre tu vida y tu familia, que el Señor sea bendiciendo tu casa. Padre, gracias. Gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por una iglesia que puede decirse que es una iglesia victoriosa. Gracias porque contamos con el nombre que es sobre todo nombre, con el nombre de Cristo Jesús, con el Señor Todopoderoso, maravilloso, capaz de cambiar cualquier situación, de intervenir en cualquier problema, con el Dios que mueve las montañas, con el Dios que abre los caminos donde no los hay. Padre, yo te pido que tú te glorifiques en tu iglesia. Si hubiera algún hermano necesitado, enfermo, agobiado, con problemas, yo te pido, Padre, que como Pedro, ellos puedan echar la red nuevamente y puedan hallar una pesca milagrosa, no de peces como fue en el caso de Pedro, pero sí en respuesta, sí en descanso, en paz, en tranquilidad, en provisión, en lo que sea que ellos estén necesitando. Que tu nombre venga, Señor, a ser glorificado sobre tu iglesia. Que en medio de este tiempo tu iglesia, Padre, venga a resurgir como una iglesia victoriosa, como unos hijos que tienen confianza en ti, que se acercan a ti creyendo que tú eres el Dios Todopoderoso. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Siempre recuerden, como dice en Romanos 8:37. Antes que todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios les bendiga. Siga confiando en Dios, que Dios es bueno y Dios es poderoso. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.